Hola a todos y bienvenidos a la clase número 31 del curso de Física Estadística. Hasta el momento hemos estado estudiando sistemas de partículas que no interactúan. A pesar de que esto ha sido una simplificación muy importante, hemos encontrado resultados realmente muy interesantes a lo largo del camino. Sin embargo, pues ya es momento de incluir interacción entre partículas. Y quizás el caso más paradigmático del efecto que puede tener la interacción entre las partículas es la ecuación de Van der Waals, que es una modificación del gas ideal. Recordarán que contempla que las partículas tienen un volumen debajo del cual no puede comprimirse más el gas. Aquí la B chica es el volumen del sistema entre el número de partículas, o sea, el volumen por partículas. Y que hay otro término que está relacionado con la interacción entre partículas que tiende a bajar la presión que tenga el sistema. Entonces, en honor al investigador que propuso esta ecuación, Johannes Van der Waals, vamos a poner aquí su imagen y él nos va a acompañar a lo largo de esta clase. Quien, por cierto, aparece aquí en esta fotografía francamente horrorizado del tiempo que todos desperdiciamos en internet y en las redes sociales, siendo que él hizo este descubrimiento tan importante cuando ni siquiera existían calculadoras. Entonces de ahí esa expresión de horror. Y recordarán del curso de termodinámica que esta ecuación es muy importante porque, pues entre otras cosas, es la ecuación más sencilla que da lugar a una transición de fase y a puntos críticos. Entonces, a pesar de su sencillez, es de una relevancia enorme, porque pues en el curso de termodinámica nos permitió precisamente abordar estos temas. Y lo que vamos a ver en la clase de hoy es cómo a partir de todo lo que hemos visto de física estadística, podemos modificar las suposiciones que hicimos del gas ideal para encontrar la ecuación de Van der Waals. Y como les reitero, desde el punto de vista de física estadística, porque como lo deben haber visto en termodinámica, quizás con un desarrollo un poco al estilo de campo medio, pero no se derivó esta ecuación de primeros principios. Y eso es algo que vamos a hacer precisamente en esta clase. Y una suposición muy importante que vamos a hacer es que ahora que vamos a permitir que las partículas interactúen entre ellas, pues esto quiere decir que la distancia entre ellas no puede ser arbitrariamente grande. Porque pues queremos integrar a la energía total del sistema precisamente la energía de interacción, y si dos partículas están a una distancia infinitamente grande, pues simplemente no se ven. Y para fines prácticos, cuando estábamos trabajando pues por ejemplo, con las ecuaciones que nos dieron lugar a la ecuación del gas ideal, una de las suposiciones que hicimos era que pues el volumen que ocupaba alguna de las partículas, o más bien el promedio del volumen que ocupaban las partículas, que sería precisamente era muy grande comparado con un volumen cuántico que dependía de la temperatura. Entonces, por eso decíamos que la ecuación de gas ideal funcionaba para temperaturas altas y para densidades bajas. Entonces, en el desarrollo que vamos a hacer ahora, vamos a aplicar lo que vimos hace algunas clases cuando vimos física estadística clásica. En la que recuerden que aproximábamos a la función de partición
por una integral sobre las coordenadas clásicas, ¿sí? Entonces, pues vamos a escribirlo de una vez, ¿no? Esto decíamos que era válido escribirlo como 1 entre h al cubo por la integral sobre las coordenadas clásicas de e a la menos la energía, que era función de la posición y el momento, entre kT. ¿Sí? Recuerden que pues pasamos toda una clase mostrando que si proponíamos este factor de proporcionalidad, porque era en 3 dimensiones, entonces recobrábamos la función de partición que hubiéramos encontrado de hacer la suma sobre los estados, cada uno de los estados cuánticos, y luego tomar el límite para temperaturas altas. Entonces este va a ser nuestro punto de partida. Pero es muy importante tener esto en mente. Esto que les acabo de decir, que a pesar de que la distancia entre las partículas es grande, pues ahora no va a ser tan grande como para que podamos despreciar la interacción. Ahora sí vamos a pensar que hay interacción, pero sigue siendo suficientemente grande como para que esta aproximación de la física estadística clásica se mantiene, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Ok, entonces vamos a escribir, si esta era la función de partición para una partícula, pues vamos a escribir a la función de partición para n partículas. Y entonces, como son partículas indistinguibles, pues entonces tenemos que dividir entre n factorial, y aquí vamos a tener un factor de h a la 3n, porque tenemos n partículas. Y ahora, acuérdense que estas eran 6 integrales, ¿no? 3 del momento y 3 de la posición. Y entonces, pues aquí vamos a tener las mismas integrales. Bueno, déjenme escribir primero de cada una de las posiciones. Perdón, este sería de R2 y así hasta n, todas las integrales de las posiciones, y luego las del momento, ¿no? Así hasta el momento de la partícula n, y todo esto es pues la integral de e a la menos la energía, que ahorita vamos a escribir, que pues es función, bueno, vamos a escribirlo de una vez, es función de menos la energía, que es función de cada una de las componentes, bueno, cada una de las coordenadas más bien, así hasta el momento n, y todo esto entre kT. Recuerden que si cada una de esas coordenadas fuera independiente una de la otra, es decir, que la energía dependiera linealmente de cada una de las coordenadas, entonces podríamos simplemente factorizar la función de partición, y así es como pues encontramos muchos, o más bien todos los resultados relevantes anteriormente. Sin embargo, pues ahora lo que vamos a suponer es que precisamente esta energía no tiene esa forma tan sencilla como lo teníamos en el otro caso. Va a depender de manera no trivial de las posiciones y de los momentos. Pues eso es lo que va a hacer este desarrollo diferente e interesante. Pero una suposición que sí vamos a hacer es que la energía, que es, vamos a reescribirlo aquí, función de cada una de las coordenadas, así hasta Rn, y luego P1
y así hasta el momento n. En realidad puede escribirse como la suma de dos componentes. Uno va a ser pues, la energía cinética y otro que va a ser la energía potencial. En donde esta energía cinética, bueno, podemos escribirla explícitamente, es función únicamente de los momentos. Y es así, es independiente cada momento. Es decir, la energía cinética es pues la magnitud de P1 cuadrada entre 2m más la magnitud de P2 cuadrada entre 2m y así hasta la última. Y que por otro lado, entonces la energía potencial, vamos a poner aquí con un subíndice P, esta pues es nada más función de las posiciones. De modo que si podemos escribir, ¿no?, a la energía como estas dos contribuciones, entonces cuando tenemos acá el factor de Boltzmann, ese podemos escribirlo como pues, la multiplicación de estos dos términos, ¿no? Entonces vamos a tener a la menos energía cinética entre kT por E a la menos energía potencial entre kT. Y entonces, por lo menos esta parte vamos a poderla separar de la función de partición. Entonces, la función de partición sí que escribimos de esta manera, entonces vamos a poderla escribir como pues la multiplicación por un lado de cada uno de los momentos, porque recuerden que esos podemos separarlos. Entonces, de hecho, vamos a escribir aquí la contribución a la función de partición de n partículas de la energía cinética de una partícula va a ser pues esta integral, porque podemos ahora separarlas, ¿no? Porque vean aquí a su vez cada una de las componentes de la energía cinética pues es la suma o más bien sí, la energía cinética está compuesta de la contribución independiente de cada uno de los momentos, ¿no? Entonces, así como separamos esta energía total en estas dos contribuciones, cada una de las, o más bien la contribución total de la energía cinética, vamos a poder escribirla como la multiplicación de las contribuciones individuales que van a tener esta forma, ¿no? Entonces, en realidad vamos a tener esto multiplicado n veces para obtener esta contribución a la función de partición. Y lo escribo esto así explícitamente porque esto pues ya lo encontramos, ¿no?, anteriormente. Ya sabemos que esto es igual, ¿no?, porque es exactamente lo que utilizamos cuando encontramos la función de partición de partículas libres en una caja, ¿no?, cuando estuvimos haciendo gas ideal.
Esto es raíz de 2pi por la masa por k de Boltzmann por la temperatura al cubo. Y esto es pues para una partícula, ¿no? Entonces, para n partículas, la contribución a la función de partición por la energía cinética, pues va a ser exactamente la que teníamos para el gas ideal, perdón, esto es a la 3n, pero recuerden que en el gas ideal teníamos además la contribución que venía de la integral de todas las posiciones. Y esta integral nos daba el volumen a la n. Entonces, a ver, pues vamos a escribirlo. Entonces, la función de partición para partículas que interactúan, ¿no? Entonces, esto es para partículas que interactúan. Va a ser igual a la función de partición para n partículas del gas ideal dividido entre el volumen a la n, porque es lo que les decía, ¿no? La función de partición para el gas ideal era esto por b a la n. Pero pues aquí, como solo estamos haciendo la parte de los momentos, no tenemos esta parte de aquí, entonces habría que dividir entre b a la n. Y es esto multiplicado entonces por el conjunto de las integrales, que voy a escribir aquí nada más como una, pero pues son todas las integrales de cada una de las partículas por e a la energía menos energía potencial entre kBt. A ver, creo que esto quizás no lo dije con toda la claridad que lo pude haber dicho, pero espero que ya puesto así lo vean, ¿no? Aquí lo que hicimos fue resolver las integrales, estas integrales para cada uno de los componentes del momento, y luego, que es esto, y luego multiplicar cada uno de esos por n, y luego reconocer que esto era precisamente la función de partición que habíamos encontrado para el gas ideal, pero nos faltaba la parte del volumen, ¿no? Entonces necesitábamos dividir entre el volumen para obtener simplemente esto. Y esto, pues recobraríamos la función de partición para n partículas en un gas ideal si la energía potencial fuera 0, porque entonces aquí tendríamos nada más un 1 y esta integral, que en realidad pues estas son n integrales, ¿no? Una para cada coordenada r, perdón, son tres n integrales, ¿no? Una para cada coordenada. Entonces, tendríamos simplemente el volumen, ¿no? El volumen a la n, perdón, ¿no? Porque cada tres integrales, cada una de estas, pues nos daría el volumen, ¿no? Entonces el volumen a la n, pues sería esto de acá, y recobraríamos entonces la función de partición para el gas ideal. ¿Sí? Entonces, mejor lo hago así, perfecto. Entonces, sí, esta es la cantidad nueva que tenemos que calcular para obtener las modificaciones de la función de partición, a partir de la cual vamos a encontrar pues todas las cantidades termodinámicas importantes, incluyendo la presión, ¿no? Que de ahí salimos. Queremos ver que de esa ecuación que acabamos de encontrar, vamos a encontrar, de establecer, vamos a encontrar cuál es la presión
y lo vamos a hacer como una perturbación, ¿no? Vamos a perturbar el gas ideal, entonces vamos a obtener este resultado primero, y luego vamos a encontrar que se obtiene a partir de precisamente de esta integral que acabamos de escribir aquí. Bueno, y entonces a esta integral, bueno, de hecho a todo esto, incluyendo el factor del volumen entre el número de partículas, vamos a llamarlo z subíndice c. De modo que a la función de partición de n partículas va a ser igual a la función de partición para n partículas del gas ideal por este otro factor que de hecho de una vez les adelanto que se puede o más bien vamos a escribir como una serie de modo que cuando estos términos podemos despreciarlos, recobramos el gas ideal, ¿sí? Entonces va a ser nuestro objetivo, escribir a esta integral como una serie en la que conforme disminuimos la densidad del gas, recobramos el gas ideal. Entonces ese va a ser nuestro objetivo. Y para llegar a él vamos a hacer la siguiente suposición muy importante, y es que la energía potencial, vamos a pensar que podemos separarlas, recuerden pues es de todas las partículas, que podemos separarla como las distintas contribuciones de los pares de partículas. Entonces esto va a ser la energía potencial entre la partícula N y 2, entre la partícula 2 y 3, entre la partícula... bueno, a ver, vamos por orden, ¿no? 1, 3, más 1 con la 4, así, etcétera, hasta llegar a la 1 con la N. Y luego, pues sería el de la 2, que ya está aquí con la 3, digo con la 1, perdón, entonces ya sería 2 con la 3, 2 con la 4, así, hasta llegar a la 2 con la N. Y luego tendríamos, vamos a ponerlo acá, así 3 con la 4, más 3 con la 5, etcétera, ¿no? Así hasta llegar a la interacción entre la partícula n-1 y la partícula n. Entonces, esto podemos escribirlo como la sumatoria sobre todos los pares de partículas de estas funciones u y j, que pues dependen de las posiciones, ¿no? En el que aquí, pues por supuesto, suponemos que esta, por ejemplo, pues es función de la posición 1 y de la posición 2, ¿no? Y lo mismo para el resto de las partículas. Entonces, esto va a ser una suposición muy importante. Que vean que es una simplificación porque, entre otras cosas, esta energía pudo haber dependido de, por ejemplo, la orientación de las partículas, ¿no? Si estuviéramos hablando de interacción entre, no sé, entre moléculas de este estilo, pues en principio quizás esta interacción sería distinta a esta interacción, ¿no? Si tuviéramos aquí, cada una representa moléculas. Y quizás fue desafortunado porque ahorita vamos a usar esto para representar interacciones. Entonces mejor déjenme ponerlas, si quieren, como unos resortitos, así que estén atados, ¿no? De esta manera, entonces la orientación de, como les decía, si de
aunque estén a la misma distancia, en principio pues la interacción entre las moléculas así pues será distinta así, ¿no? Pero aquí estamos diciendo que no, como siempre que esta distancia sea la misma, pues vamos a tener la misma interacción entre las moléculas. Entonces, eso para que vean que pues sí es una simplificación, como lo estamos escribiendo. Bueno, otra suposición que estamos haciendo es que cuando hay dos partículas interactuando, estas partículas pues van a tender a deformar a las partículas que están interactuando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos otra vez estas y pues sí, otra vez estuvieran como interactuando con unas así, pues quizás el hecho de que haya ya una interacción entre estas partículas, pues podría tender a a hacer que, por ejemplo, estas partículas se deformaran de esta manera, ¿no? Entonces, y eso cambiaría la interacción entre esta molécula y quizás otra que anduviera por acá. Y eso es algo que estamos excluyendo al momento de escribir a la energía potencial de esta manera. Sí, que la interacción entre las partículas no las deforma y por lo tanto no cambia la interacción que podría tener luego, por ejemplo, si esta era la partícula 1 y la 2, entre la 2 y la 3, ¿no? que sería esta de acá. No se va a ver modificada por la presencia de la partícula 1. Entonces vean que aunque esto parece pues, muy general, en realidad sí es restrictivo y sin embargo va a ser suficiente como para obtener resultados muy interesantes. Pero es importante que conozcan pues, las limitaciones de las suposiciones o de los modelos que estamos haciendo a través de las suposiciones, de saber cuáles son las suposiciones. Entonces, bueno, pues con esta energía, y dado que esto va a ser ya pues la suma de todos los pares, esta contribución a la función de partición, ZC, que es la que estamos buscando, entonces la vamos a escribir como 1 entre el volumen elevado a la n potencia por las siguientes integrales. Perdón, esto es Rn. Por la multiplicación sobre todos los pares de E a la menos U y J entre KBT. ¿No? Porque aquí teníamos pues la energía potencial escrita de esta manera, entonces pues lo teníamos en una exponencial y pues cada una de las sumas se va a multiplicar, ¿no? Bueno, aquí entre KT. Muy bien, y ahora pues, pues suponemos que cada una de estas es igual, ¿no? O sea, U de 1, 2, pues tiene la misma forma funcional que 1 de 3, 5, ¿no? O sea, no hay nada especial entre ninguna de las partículas. Entonces tenemos que encontrar, pues con que encontremos la contribución de una de ellas y pues cuántas de ellas estamos aquí multiplicando, resolvemos el problema. Y para hacer esto vamos a hacer pues una técnica bastante convencional que tiene que ver precisamente con lo que hablamos al principio, de que vamos a encontrar una serie, vamos a hacer una expansión. Y esto entonces proviene de suponer que E a la menos U de las partículas IJ entre KBT es relativamente pequeño y entonces esto podemos escribirlo como 1 más otra función que es FIJ, que de hecho lleva por nombre función F de Mayer. Así se le llama.
a esta función, ¿no? Y entonces, como les decía, viene de suponer que, pues como u es pequeño, podemos quedarnos nada más con este término en la expansión del exponencial. Y vean que esto es muy útil porque como aquí tenemos esta multiplicación, pues lo que vamos a tener es multiplicaciones del tipo f12, 1 más f, aquí sería por ejemplo 2, 3, etcétera, ¿no? Bueno, déjenme escribir uno más para que... así hasta 1 más f por n-1, perdón, f de n-1 y n. Esto es muy útil porque entonces, pues esta multiplicación, que es como la aproximamos de esta manera, ¿no? Entonces, a ver acá, esta multiplicación sobre todos los pares de e a la menos ui j entre kbt, esta es la que estamos aproximando entonces de esta manera. Y entonces, pues podemos ir recogiendo términos, ¿no? Entonces, para empezar, pues va a haber un 1 que viene de multiplicar este 1 con este y con todos los unos, ¿no? Correspondientes. Y es precisamente lo que estábamos buscando, ¿no? Era, como les dije hace unos momentos, era escribir a ZC como un 1 más otros términos, ¿no? Entonces vamos cumpliendo con ese objetivo. Y entonces, de hecho, podemos, de la misma manera en que primero juntamos a todos los términos, o bueno, al término que viene de la multiplicación de todos los unos, luego vamos a tener una suma de de todas las f's y j's, ¿no? Que ahora viene de multiplicar por ejemplo, a todos los unos de acá por esta función f de n y de n-1 y n. Y luego a todos estos unos por esta de acá. Y luego sumarlas todas esas. Entonces vamos a tener una contribución sobre todos los pares de únicamente las f's solitas. Y luego vamos a tener la contribución de la multiplicación de f's distintas. Entonces aquí vamos a tener f y j y f kl. Y aquí también de distintos pares, ¿no? Donde i y j tienen que ser distintos. Y luego vamos a tener también otra sumatoria así, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, y entonces vamos a ver qué pasa si nos quedamos ahorita con estos dos términos nada más. ¿Sí? De esta expansión nos quedamos con estos dos términos. Entonces aquí de ZC, pues vamos a sustituir, ¿no? Teníamos 1 entre b a la n por, luego pues todas estas integrales. Y ahora pues sustituimos esta multiplicación por esta serie, ¿no? Entonces nos quedamos con 1 más la sumatoria sobre todos los pares de f y j. Y entonces cuando hacemos esto, pues cuando integramos todo este volumen multiplicado por este 1, pues nos da precisamente 1 entre bn, y entonces eso nos da 1, entonces luego nos queda más 1 entre bn, y entonces vean, este era pues precisamente lo que les dije que íbamos a hacer en esta expansión, y luego 1 entre bn por la multiplicación de todas estas integrales
hasta la de la partícula n, de la suma de los pares de f y j. Pero pues como ya habíamos comentado antes, todas estas funciones son iguales, o sea, f1,2 es igual a f2,3, etc. De modo que aquí vamos a tener, esto va a ser igual a 1 más 1 entre b a la n, por la suma sobre todos los pares distintos que tengamos de la integral de dr1, dr2, así, de R2 hasta dRn de F, por ejemplo, de F1,2, ¿no? O F2,3 o la que quieran. Y necesitamos saber pues cuántos pares de partículas va a haber. Ahora, podemos todavía simplificar más. Vean que estamos viendo qué tanto hasta dónde podemos llegar a este desarrollo sin tener que especificar la forma exacta de esta función f o de las funciones u. Notando que pues esta función, por ejemplo, 1, 2, pues solo es función de las coordenadas 1 y 2, ¿no? Que tenemos acá. Entonces, de hecho, lo que vamos a tener es que vamos a poder sacar esta integral. Entonces, esto va a ser igual a 1 más 1 entre b a la n por la suma de todos los posibles pares de, por un lado, pues las integrales, aquí sería del 3, de R4, ¿no? Todas estas no dependen de 1 y 2, entonces podemos factorizarlas. Y aquí nos queda únicamente la integral de aquellas coordenadas que sí dependen de la función, o más bien de las cuales la función f1,2 depende, que serían 1 y 2. Y pues cada una de estas integrales nos da un volumen, ¿no? Pero tenemos n-2 integrales aquí. Entonces esto es 1 más 1 entre b a la n por el volumen a la n menos 2. Todo esto, ahora sí, multiplicado por el número de pares y por esta integral, que es donde está toda la estructura de lo que vamos a calcular. Bueno, y para terminar este cálculo, necesitamos saber cuántos pares de partículas hay, ¿no? Cuántos pares distintos de partículas. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos 5 partículas, pues los pares serían, y podemos numerarlos de esta manera: 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Luego acá tendríamos 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5 y 4, 5, ¿no? Pues este número de pares totales, en este caso, son 10, ¿no? Serían 7 más 3. Entonces, bueno, aquí serían en total 10.
Y para mostrarles cómo se llega a este número, o una manera de llegar a ese número, aquí es, por ejemplo, aquí habíamos empezado con cinco posibles partículas, ¿no? Y de esas 5 entonces teníamos cuatro columnas acá y cuatro renglones. Entonces si hubieran sido 6, si n hubiera sido igual a 6, entonces habríamos tenido, y aquí estoy poniendo con estos puntos, como estos elementos, ¿no?, que están aquí. Y los elementos vacíos los estoy poniendo con un cuadrito. O sea, es como si aquí hubiera llenado aquí con cuadritos pues los elementos que faltan, ¿no? Ok, entonces esto es el equivalente de esto, en donde cada uno de estos puntos es esta pareja de átomos o de moléculas, y los cuadritos son aquellos que faltan en un cuadro o en un grid en este caso eran de 4x4, aquí es de 5x5 porque venimos de un elemento de 6. Entonces vean, una manera de calcular cuántos elementos totales hay, pues es la siguiente. Por ejemplo, si tenemos n igual a 6, pues aquí vamos a tener n menos 1. Entonces, el número total de elementos que tenemos aquí, incluyendo los cuadrados y los puntos, serían 5 al cuadrado, ¿no? Ese es el total. Y ahora vamos a decir, bueno, pero de todos esos, réstale, y entonces vamos a ver estos que están aquí, en estos punteados, ¿no? Réstale un 4x4. Pero de esos 4x4, vamos a decir, oye, no, pero súmale, y entonces vamos a sumar los que están ahora en este cuadro de aquí, ¿no? Que es 3x3. 3x3. Pero de esos, réstale, y entonces vamos a restar los que están aquí, réstale 2x2. Pero de esos, y ahora es este que queda aquí, de ese réstale 1. Entonces esto queda 25 menos 16 más 9 menos 4 más 1. Y estos serían, ¿cuántos serían? 25 menos 16, pues son 9, y 9, 18, menos 4, 14, más 1 serían 15. Y esos 15 son precisamente si hubiéramos hecho n por n menos 1 entre 2, ¿no? Donde n eran 6, entonces esto sería 6 por 6 menos 1, 5, 30 entre 2 son 15. Pero bueno, esta es una manera bonita de llegar al mismo resultado. Pero bueno, vamos a usar esto, ¿no? Ya que sabemos que es n por n menos 1 entre 2, el número de parejas de partículas totales que vamos a tener. Vamos a usar esa cantidad. Entonces, ok, estábamos por acá. Vamos a borrar esto. Entonces, sí, esto era 1 más 1 entre b a la n. Bueno, de hecho ya vamos a escribirlo como 1 entre b cuadrada, ¿no? Por, ahora, este número de pares, que es n por n menos 1 entre 2. Por esta integral. Que recuerden, en realidad son 6 integrales, ¿no?
Ok, y entonces esta ya es ZC. Y en principio, pues este sería como nuestro primer término que necesitaríamos para esta expansión. Déjenme escribirlo un poquito más bonito. Esto sería 2b cuadrado. Sin embargo, por cuestiones técnicas, no va a resultar conveniente utilizar nada más este término. Vamos a tener que usar un número infinito de términos como este, que vamos a escribir en forma de una exponencial. Esto es no trivial, entonces no se preocupen si no entienden exactamente todos los detalles. Lo que quiero es que vean de dónde se obtiene este resultado. Entonces, para lo que sigue, vean que pues este término que encontramos, recuerden, fue de haber tomado este término, ¿no? Ahora, vamos a ver qué pasaría si hubiéramos tomado también este término. Pero vamos a notar que este término, de hecho, puede tener dos formas distintas. Este término de aquí, déjenme volverlo a escribir, si tuviéramos F y J, F, K, L, podría ser del tipo, por ejemplo, F12 por F34, o podría ser del tipo F12 por F23, por ejemplo. O sea, que compartan un índice. O que no compartan ningún índice. O sea, a su vez, esta sumatoria que teníamos aquí, podemos separarlo en dos sumatorias, en una de las cuales se comparten índices y en otra de las cuales no se comparten índices. Entonces vamos a ver qué pasa en este caso, en el que sí se comparte, un índice, ¿no? Podemos repetir todo este tratamiento que hicimos. Entonces déjenme poner aquí un más, ¿no? Vamos a tomar, recuerden, esta contribución, ¿no? Entonces tenemos b a la n. Y ahora multiplicamos por el número de combinaciones que vamos a tener de todos estos. Y resulta que estos van como 1/2 de n por n-1 por n-2. Y luego, fíjense que de la misma manera en la que aquí la integral que teníamos de todas las coordenadas de posición que estábamos multiplicando, podíamos sacar un b a la n cuadrado porque recuerden que había estos dos índices que correspondían a las coordenadas que entraban aquí en la función. Ahora la función tiene tres índices, de modo que esta función de aquí nos va a quedar, déjenme ponerlo un poquito más, pero del tipo de R1, de R2, de R3 cúbica por F12, F23, en donde aquí entonces ocupamos 3 de todo este total que teníamos, de modo que aquí nos queda por b a la n-3. O sea, de manera equivalente que aquí teníamos b a la n-2, aquí vamos a tener el volumen a la n-3. Y entonces el resultado es que pues aquí nos va a quedar un volumen al cubo, y de ya nos olvidamos. Ok, entonces, y podríamos seguir haciendo esto con el resto de todos los elementos. Y aquí hay una manera muy interesante de ir llevando la cuenta de qué elementos hemos considerado. Y es la siguiente. Por ejemplo, aquí que tenemos F12, ¿no? Esta contribución
que viene de esta sumatoria de acá. Entonces la contribución que viene de F y J la vamos a llamar con este diagrama que había escrito antes con las partículas, por eso les decía que había sido poco afortunado que hubiera utilizado este mismo dibujo para dibujar una molécula, cuando en realidad es el diagrama que vamos a hacer para denotar este término. Y, por ejemplo, si tenemos este otro que viene de FIJ y FJK, o sea, en donde el que acabamos de calcular, ¿no? En el que comparten un índice, entonces, pues estos que están libres, vamos a ponerlos así, y este que es el mismo, vamos a unirlos por este elemento, ¿no? O sea, es como si si tuviéramos aquí el elemento I que se une con un elemento J que luego se une con un elemento K. Entonces es este diagrama que pusimos aquí. Luego recuerden, habíamos separado la sumatoria de todas estas también en los que no se repetían. Y entonces FI, IJKL. Estos entonces, como no comparten ninguno, vamos a ponerlos de esta manera, etcétera, ¿no? Para el resto de todos los diagramas. Y esto no nada más la sumatoria, sino la contribución a la función de partición que viene de este término, los podemos dibujar así. De modo entonces que ZC va a ser 1 más, y entonces sería, bueno, sí, a ver, es que esto no es que sea igual, es la contribución la vamos a llamar de esta manera, ¿no? Exacto. Sí, de modo que esto es como la contribución de este término a ZC. Entonces por eso queda de esta manera. Más, luego tendríamos pues este elemento. Más, pues este otro elemento. Etcétera, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener otros de esta forma. Etcétera. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, este elemento que tenemos aquí, vamos a poder expresarlo en términos de otro de ellos. Y para eso vamos a hacerlo explícitamente. Entonces, ese elemento, déjenme volver a escribirlo, este que tiene los dos, y al que vamos a relacionar es precisamente a una potencia de este inicial que habíamos puesto. Entonces, este que tiene, que son como un par de bastones que tenemos acá, vamos a escribirlo explícitamente. Y esto va a ser igual a pues el número de combinaciones y ese número bueno, no es el número de combinaciones, el número de pares totales de esa forma, y es 1/8 por n-1 por n-2 por n-3. Ese es el número total de pares que tenemos de esta forma de FI, J, FKL, donde esos números son diferentes, por la integral de dr1 cúbica, dr2 cúbica, dr3 cúbica, dr4 cúbica, porque aquí tenemos estos 4 índices que son diferentes, por F12 por F34. Por ejemplo, estos números solo necesitamos que sean diferentes. Y pues precisamente corresponden a que están separados, ¿no? Y como aquí tenemos 4 elementos, pues terminamos con un volumen al cubo acá en el denominador, ¿sí? De la manera análoga en la que acá teníamos 3 y aquí teníamos 2. Como acá tenemos 4 índices separados, de los cuales ya no depende esta integral,
Entonces al momento de sacarlos, de integrarlos, nos quedaría un volumen a la n-4 que se traduce aquí como un volumen a la cuarta potencia. Y de hecho, pues esto es una parte importante. Vean que pues este es nada más F1,2, entonces, y este es nada más F3,4. Entonces podemos separar a su vez esto en dos integrales, ¿no? Una que incluye nada más a F1,2 de esta manera, y otro que incluye a 3,4. Y esto entonces, vean, sería como tener n cuadrada entre b cuadrada, que multiplica, ¿no?, un medio de esto, por su integral correspondiente. Por un medio de el n entre b, n cuadrada entre b cuadrada que nos faltaban, por la integral correspondiente. Y nada más nos hace falta un factor de un medio. Pero vean que esto es exactamente este término. Es el que, calculamos acá. Cuando hacemos otra vez esta aproximación de que n por n menos 1, cuando n es grande, es aproximadamente n cuadrada, ¿no? Entonces esto va a ser aproximadamente n cuadrada. Entonces, esto que acabamos de hacer nos muestra es que este término, que voy a poner aquí entre paréntesis, es igual a este término al cuadrado por un medio que nos faltaba, ¿no? Teníamos un medio, por un medio era un cuarto y nos faltaba un medio. Ok, y ahora esto para mostrarles que si repitiéramos esto, para el resto de los factores que se pueden escribir de esta manera, como por ejemplo y 4 de ellos juntos, etcétera. Resulta que estos factores por los que hay que ir multiplicando van siendo factoriales. Es decir, resulta que esto pudimos haberlo escrito como 2 factorial, pero si hubiéramos visto el de este término, resulta que, déjenme borrar aquí, este término habríamos encontrado que es igual a este término al cubo entre 3 factorial. Y etcétera, ¿no? Para el resto de los términos que pueden escribirse de esta manera, ¿no? Por ejemplo, el cuarto sería a la cuarta entre 4 factorial. De modo que, entonces, todos estos términos, ¿no?, nos vamos a quedar con estos términos que podemos escribir en interacciones desacopladas. De hecho, esto es una aproximación. Estamos diciendo que si nos quedamos nada más con estos términos, en donde vean, pues los términos que estamos quitando serían, por ejemplo, estos últimos dos que puse. Pero si escribimos estos términos entonces,
Y así vamos a ponerlos para que se entienda que son que corresponden a una misma, a una misma, a un mismo elemento de la serie que estamos expandiendo. Esto es igual a, perdón, aquí me faltó el 1 que traíamos desde el principio. Entonces esto es 1 más, y ahora entonces es más al cuadrado entre 2 factorial más el mismo al cubo entre 3 factorial, etcétera, que cuando tomamos todos los elementos nos da simplemente e a la elemento. Sí, es la serie en Taylor de e a la este elemento de la expansión. Y resulta, y esto ni siquiera, nada más se los cuento, pero no lo vamos a ver con ningún detalle, que de hecho, ZC termina siendo igual a E elevado a la suma de todos estos elementos. O sea, se puede demostrar que y de la misma manera que para este elemento se puede hacer una expansión en Taylor, los elementos que faltan pueden expresarse de una manera similar. Y estos elementos, uy, este me quedó muy feo, y esta expansión se llama expansión en clústeres, ¿sí? En donde toda esta suma de elementos que estamos haciendo se le llama un clúster, ¿no? E a la elemento sería un clúster, y entonces cada una de estas son clústeres. Y ahora sí lo que podemos hacer es que nos vamos a quedar con, pues como habíamos puesto arriba, ¿no? Con la exponencial de este término, donde este término era un medio de n cuadrada entre b cuadrada por la integral, que bueno, vamos a ponerla, bueno, no, vamos a dejarla como la teníamos, ¿no? Era dr1 cúbica, dr2 cúbica, por F12. Y vean que si hacemos un cambio de variable y cambiamos a que R sea pues nada más la distancia entre las dos partículas, y de hecho pues eso es lo que estamos suponiendo, ¿no? Que esta función que nos da la energía de interacción indirectamente, ¿no? Porque recuerden que lo teníamos a través de la función u, pero esto lo aproximábamos y ahorita vamos a regresar a la función u, pero que era únicamente función de la distancia. Entonces podemos escribirlo como función de la distancia entre estas dos partículas, de modo que cuando hacemos este cambio de variable, entonces este elemento nos queda como un medio de n cuadrada entre b cuadrada por la integral de R1. O sea, aquí vamos a cambiar este factor, ¿no? Para ponerlo en términos de únicamente de R, pero esta integral sigue igual, ¿no?
Entonces lo que estamos haciendo es escribir esta f únicamente como función de r y cambiar una de estas coordenadas para que tenga para que aparezca la r. Entonces esta nos va a quedar aquí aislada, ¿no? Ya no depende de esta integral. Y esto nos da un volumen, esta integral de acá, que se va con uno de los volúmenes de acá. Entonces queda un medio de n cuadrada entre b por la integral de f de r por dr, ¿no? Es una integral sobre todo el volumen. Muy bien. Y entonces vean que va a ser muy conveniente que tengamos la función de partición de z, ¿no? Esta parte, porque pues recuerden que lo que habíamos escrito es que la función de partición para n partículas que interactúan, creo que ya no habíamos puesto más subíndices, nada más que interactuaban, es la función de partición de esas mismas partículas, de esas mismas n partículas en el caso ideal, o sea, en el que no interactúan, precisamente por esto que acabamos de encontrar. Y va a ser conveniente tenerlo como una exponencial porque cuando escribimos la energía libre, esta energía recuerden que es menos kB por la temperatura por el logaritmo natural, ¿no? Si esto es de las n partículas que interactúan, por pues esta misma función de partición y pues como tenemos una multiplicación se suman, entonces el logaritmo natural de la función de partición del gas ideal que ya conocemos, menos kT por el logaritmo natural de ZC que como está escrito en términos de una exponencial, pues es muy conveniente, ¿no? Porque el logaritmo es la función inversa, entonces únicamente nos queda kT por este término, que es este que tenemos acá. Entonces nos libramos del logaritmo y nos libramos de la exponencial. Y luego recuerden que la presión es igual a menos la parcial de la energía libre de n partículas, ¿no? Otra vez de n partículas que interactúan, con respecto al volumen, a n y t constante. Y esto pues podemos poner aquí directamente ya el resultado del gas ideal, ¿no? nkt entre el volumen, más ¿sí? K de Boltzmann por la temperatura por la parcial con respecto al volumen, la parcial con respecto al volumen de este elemento, cuya dependencia al volumen ya conocemos. Entonces podemos escribir esto explícitamente, entonces vamos a tener que la presión de n partículas es otra vez pues esta contribución del gas ideal más kBT por la parcial con respecto al volumen de un medio de n cuadrada entre b por la integral de dr cúbica por f de r. Y vean que todo esto lo hemos conseguido sin tener que especificar cuál es precisamente la forma de la interacción de las partículas, ¿no? Eso es lo que está contenido aquí en esta en esta F. No hemos dicho nada sobre esto. Y sin embargo, de aquí pues ya sabemos que pues esta derivada es simplemente menos, y aquí sale otra b, ¿no? Entonces aquí queda un b cuadrado. Entonces, vamos a ponerlo un poquito mejor organizado, ¿no? Entonces esta presión es
n kbt entre el volumen menos kbt por este factor que tenemos acá. Y esto podemos escribirlo, ¿no? Podemos factorizar el n kbt entre b por 1 más 1/2 de n entre b, porque ya tenemos este n entre b con este n entre b, nos da este n cuadrado entre b cuadrada que tenemos acá. Perdón, este es menos, por esta integral, ¿no? Más, y bueno, estos son el resto de los términos que ya no consideramos en la expansión. Y lo escribimos de esta manera porque este tipo de expansión se le conoce como la expansión virial. Donde el primer coeficiente del virial es 1 y el siguiente coeficiente, ¿no? Esto generalmente entonces se escribe, ya no voy a poner aquí que es de n partículas, ya entendemos que es así. Sí, se escribe como n por kt entre el volumen, que multiplica a 1 más el segundo coeficiente del virial por esta potencia, más el segundo coeficiente del virial por esto al cuadrado, más, ¿no? Tendríamos el tercero por al cubo, etc. Y para encontrar Van der Waals, la ecuación de Van der Waals, pues nos quedamos hasta el segundo término, en donde este segundo coeficiente del virial es menos 1/2, ¿no? Lo que acabamos de escribir, de la integral de f de r integrada sobre todo el volumen. Entonces, se le conoce como el segundo coeficiente del virial. Y de hecho hay todavía un poco más que podemos obtener antes de tener que dar explícitamente cuál es esta f de r en función de u de r. Nada más antes de hacerlo, pues vean aquí que pues ya es la forma de Van der Waals, ¿no? De como lo teníamos al principio, teníamos este término más pues este otro término que era proporcional a 1 entre el volumen, perdón, entre el número de partículas al cuadrado, que es lo que obtendríamos aquí. Entonces, ya en esta forma, pues se puede ver que la ecuación de Van der Waals viene de hacer este tipo de expansión como la que acabamos de hacer, que al momento de hacerlo con las herramientas de la mecánica estadística, pues naturalmente sale este término. Bueno, entonces, para calcular esta integral, pues lo primero que reconocemos es que si estamos en coordenadas esféricas, entonces un elemento de volumen es igual a r cuadrada de r por seno de teta por d phi. Y entonces si llevamos a cabo la integración, ¿no? Dado que esta función únicamente depende del radio y no de la orientación de la molécula y mucho menos
de la orientación relativa entre las moléculas, pero tampoco en el espacio. Entonces podemos simplificar todavía más este segundo coeficiente virial, y lo que nos queda es que es menos 2pi por la integral de 0 a infinito de r cuadrada y por f de r de r. ¿Sí? Eso fue tras hacer esta integral, ¿no? Que es en 4pi, y como teníamos 1/2, pues nos queda nada más en 2pi, y lo que hacemos a continuación es ahora sí regresar a la forma que teníamos de u. ¿No? Esto recuerden que era de haber tomado la aproximación de u's, pero pues podemos regresarlo a su forma original, y esto es simplemente la exponencial, ¿no? E a la menos la energía entre kT menos 1 de R, ¿no? Porque esta era pues tal cual la definición de F. ¿No? Bueno, como la hemos encontrado es que E a la menos U entre KBT, decíamos que era 1 menos F, entonces pues de ahí sigue que todo esto es F directamente. Muy bien, ahora sí, hasta aquí, vamos a dejar que esto es F. Sí, hasta aquí entonces podemos llegar sin dar explícitamente cuál es el valor de U, y eso pues podemos hacerlo a continuación. Resulta que una forma sensata para un potencial entre dos moléculas que no tengan un momento dipolar intrínseco es el siguiente. Aquí lo que tenemos es pues la función U como función de R, ¿no? Como función de la separación de las moléculas. Entonces vamos a poner aquí, ¿sí? Esta es R, y lo que estamos diciendo es que, pues vean, en este lado de aquí el gradiente es positivo, y por lo tanto pues esto corresponde a una fuerza atractiva, ¿no? Entonces cuando la distancia es mayor a R0, que va a ser del orden del diámetro molecular, las partículas tienden a acercarse. Pero si tratamos de, si las acercamos de más, ¿no? Si tratamos de pues sí, de apretarlas una contra la otra, ¿no? Si el diámetro típico de una está invadiendo el diámetro típico de otra, entonces estamos en esta región de acá, ¿no? Se están traslapando, es la palabra que buscaba, y entonces hay una repulsión, y en general la repulsión es muchísimo más pronunciada que la atracción, y también hay que notar que la atracción se hace cero conforme R se va a infinito, ¿no? Que es precisamente lo que esperamos. Aquí esta derivada se va haciendo cero. Muy bien, entonces una manera en la que, bueno, déjenme decirles nada más. Entonces este tipo de potenciales entonces se caracterizan por una constante que es R0, otra constante que es el valor mínimo del potencial, que ocurre justo ahí en R0, y R0 esperamos que sea del tamaño, un tamaño típico del diámetro molecular. Y un potencial muy popular para modelar la interacción molecular es el potencial que se conoce como de Lennard-Jones. Y este potencial, déjenme ponerlo acá más abajo, este potencial es U0 por R0, ¿no? Este parámetro del potencial a la 12
Esta parte de hecho no es tan importante. La que sí es importante es, porque esta es la repulsiva, solo queremos que sea muy pronunciada. La que sí es muy importante y físicamente más sólida, digamos, es esta parte porque corresponde a las fuerzas de Van der Waals, ¿no? Bueno, este es el potencial, pero viene de la fuerza de Van der Waals. Y viene de esto lo deben haber visto en cuántica, esto viene de las fluctuaciones del momento dipolar de las moléculas. Son fluctuaciones cuánticas y da lugar a estas fuerzas que son muy débiles, pero muy importantes en la naturaleza. De hecho, es la fuerza más pequeña en términos de su relación con el radio, ¿no? Muy bien, entonces, si tenemos este potencial de Lennard-Jones, o sea, si ustedes grafican esta fórmula, les va a dar algo de este estilo. Y entonces podemos meter esta función acá, ¿no? Precisamente en la integral que estamos realizando. Y vamos a ver cuánto vale entonces f, ¿no? Dada esta función, cuánto vale f. Entonces esta es una gráfica de f para distintas temperaturas. Y pues lo que es importante reconocer es que, vean, aquí estamos integrando f de r, ¿no? Por un factor de r cuadrada. Pero entonces para temperaturas bajas, que sería, por ejemplo, esta curva de acá, la integral de f de r por r cuadrada nos va a dar una cantidad positiva, ¿no? La integral que está aquí abajo, claro, hay que multiplicar todavía r cuadrada, pero va a tender a ser más grande que esta integral de acá, de modo que esta integral va a ser positiva. Y aquí tenemos un signo menos. Entonces, cuando venimos aquí a la expansión virial, lo que vemos es que, en efecto, para temperaturas bajas, vamos a tener una disminución en la presión, que es precisamente lo que predice la expansión virial, ¿no? La ecuación de Van der Waals. Y conforme tenemos temperaturas más altas, que sería esta curva de aquí abajo, entonces el área está dominada por este término negativo. Entonces esta integral es negativa, que con este signo menos da más, y entonces la presión es ligeramente mayor que la que tendría el mismo gas sin interacciones, ¿no? Va a ser ligeramente más a lo que tendríamos únicamente por gas ideal. Entonces es justo midiendo la presión de distintos gases a distintas temperaturas y restando la parte que uno esperaría de la contribución del gas ideal, uno podría en principio entonces graficar cuál es el segundo virial como función de la temperatura, ¿no? Estos son datos experimentales. Y vean, noten aquí la escala logarítmica, ¿no? Entonces esto es en un rango muy grande de temperaturas en las que el valor de R0 y U0 se utilizan para ajustar esta curva lo mejor posible. Y precisamente lo que uno encuentra es que todos estos valores se colapsan, o sea, la ecuación que tenemos de Van der Waals describe muy bien toda esta cantidad de gases, de los cuales entonces uno puede obtener cuál es el diámetro el diámetro típico molecular y cuál es también pues, la energía que caracteriza al potencial en cada uno de los casos. Entonces, este tipo de gráficas que funcionan también, aunado al hecho, por supuesto, de que
la ecuación de Van der Waals nos predice estas transiciones de fase, es lo que hacen este tratamiento que les acabo de mostrar en esta clase tan valioso. Les recomiendo mucho que repasen los argumentos que vimos. Vimos cosas realmente complejas, no triviales para nada, ¿no? Esta expansión en clústeres. Por lo menos la idea de lo que estamos haciendo me gustaría que les quedara claro, y el poder que tiene la mecánica estadística para poder para poder incluir interacciones entre las partículas, que son importantísimas porque pues sin ellas no tendríamos transiciones de fase, que son de los temas más fascinantes en termodinámica y en mecánica estadística. Entonces esto es para que vean la manera en la que las interacciones pueden incluirse en todo el tratamiento que ya hemos estado haciendo de funciones de partición y de energías libres, ¿no? Vean que el camino que tomamos para calcular todas las cantidades es el mismo siempre, es calcular la función de partición, acá está, es calcular la función de partición, de ahí calcular la energía libre, y de la energía libre ahora nos interesaba mucho conocer la presión, pero pues también es directo calcularla de esta manera, en el que habíamos estado acostumbrados a que el volumen no jugaba un papel muy importante, lo teníamos como siempre fijo, pero aquí sí juega un papel fundamental en este desarrollo, ¿no? De cuando calculamos el segundo coeficiente virial, tiene una dependencia del volumen que pues termina dándonos la ecuación de Van der Waals. Pues vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy.